En el principio no había nada. Ninguna estrella brillaba, ningún sol ardía, ningún planeta giraba en silencio por el espacio. Todo era vacío y desorden, un abismo cubierto de tinieblas. Sin embargo, sobre esas aguas silenciosas y oscuras, el Espíritu de Dios se movía con poder invisible, preparando el lienzo donde se escribiría la historia de toda la creación. Entonces, resonó la primera palabra que rompió la nada. Hágase la luz. Y la luz apareció, iluminando lo que antes era oscuridad infinita. Dios vio que aquella claridad era buena, y en su sabiduría separó la luz de las tinieblas, llamando día a lo iluminado y noche a lo cubierto en sombras. Así concluyó la primera jornada, donde el tiempo mismo comenzó a latir, tarde y mañana, el primer día. En el segundo día Dios habló nuevamente, y en su voz hubo orden. Haya expansión en medio de las aguas. Y se alzó el firmamento, un vasto cielo que dividió las aguas de abajo de las de arriba. El espacio celeste quedó extendido como un manto azul, dando forma al mundo, y Dios llamó a aquella expansión cielos. El tercer día trajo un nuevo acto. Las aguas obedecieron y se juntaron en un solo lugar, dejando al descubierto lo seco. A lo firme llamó tierra, y a las aguas reunidas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Pero no se detuvo allí. Mandó a la tierra que produjera hierba verde, plantas con semilla, árboles cargados de fruto, cada uno con su propia semilla escondida en su interior. Y la tierra obedeció, llenándose de vida vegetal, colores y perfumes. Por primera vez, el mundo empezó a respirar verde, y Dios sonrió al ver que era bueno. En el cuarto día Dios adornó los cielos, ordenó que hubiera lumbreras en la expansión, no solo para alumbrar, sino también para marcar estaciones, días y años. Así creó el sol, grande y poderoso, para gobernar el día, y la luna, suave y serena, para regir la noche. Y como joyas esparcidas, hizo también las estrellas, incontables, cada una brillando en su lugar. El universo quedó encendido de luces eternas, separando la oscuridad de la claridad. Y Dios vio que era bueno. Llegó el quinto día y el mar dejó de estar vacío. Con una palabra divina se llenó de criaturas vivientes, desde los pequeños peces hasta los grandes monstruos marinos que se agitaban en las profundidades. También el cielo fue poblado de aves de todo tipo, alzando vuelo sobre la tierra. Y Dios los bendijo, dándoles la orden de multiplicarse y llenar mares y cielos. Así la creación comenzó a moverse, a cantar, a respirar. En el sexto día la tierra misma dio a luz a los animales, bestias, ganado, reptiles y toda clase de criaturas que se arrastran o corren por el suelo. Cada una según su especie, cada una con su naturaleza. Y Dios declaró que era bueno. Pero entonces el acto supremo de la creación ocurrió. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios inclinó su mano hacia el polvo de la tierra y con paciencia de artesano formó al hombre. No lo hizo de oro ni de piedra preciosa, sino de la materia más humilde, tierra. Pero lo que elevó a ese ser de barro fue el soplo divino. Dios acercó su aliento al rostro del hombre, insufló en sus narices espíritu de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así nació Adán, el primero de nuestra raza, una mezcla de polvo y eternidad. Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí colocó al hombre. Aquel lugar era distinto a todo. Árboles hermosos, frutos dulces, un paisaje rebosante de vida. En medio del huerto puso dos árboles especiales, el árbol de la vida, fuente de inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, símbolo de elección y destino. Del Edén nacía un río cristalino que se dividía en 4 brazos, llevando riqueza y fertilidad a la tierra. El Pisón, que rodeaba la tierra de Havila, donde abundaba el oro y piedras preciosas, el Gihón, que rodeaba la tierra de Cus, el Hiddekel, que corría al oriente de Asiria, y el Éufrates, imponente y vasto. Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto con una misión: trabajarlo y guardarlo. No era un paraíso para la pereza, sino para la responsabilidad.
y le dio un mandato solemne. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Allí estaba, desde el inicio, la libertad y también el límite. Mas Dios miró al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces formó de la tierra a las bestias y a las aves, y las presentó al hombre para que les diera nombre. Y Adán con su voz dio identidad a cada criatura, al león y al cordero, al águila y al gorrión, al ganado y a la serpiente. Sin embargo, entre todos no encontró a alguien semejante a él, alguien que completara su soledad. Entonces Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. Con esa costilla formó a la mujer y la trajo al hombre. Y cuando Adán la vio, pronunció palabras de gozo. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así nació la primera unión, la primera pareja, el primer amor humano, y quedó establecido un principio eterno. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hombre y mujer, iguales en dignidad, distintos en esencia, unidos en propósito. Ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza. La inocencia reinaba, la pureza era el lenguaje natural de sus miradas. No había culpa, ni engaño, ni malicia, solo plenitud, armonía y paz. El Edén era el hogar perfecto y Adán y Eva vivían como hijos en la presencia de Dios. Y creó al ser humano varón y hembra a su imagen. Los bendijo con una misión: fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y gobernarla. Ellos serían la corona de la creación, portadores de la chispa divina, reflejo vivo del Creador mismo. Dios les dio dominio sobre los peces, las aves, las bestias, y les entregó como alimento toda planta y fruto con semilla. No solo al hombre, sino también a los animales les fue dada la hierba verde para comer. Y al contemplar todo lo hecho, Dios vio que no solo era bueno, sino muy bueno. El sexto día había concluido y el mundo estaba lleno de vida, resplandeciente en orden y belleza. Entonces, en el séptimo día, Dios reposó, no porque se cansara, sino porque su obra estaba completa, perfecta, acabada en su totalidad. Bendijo aquel día y lo santificó, convirtiéndolo en señal eterna de descanso y plenitud. El primer sábado de la historia quedó marcado no como un vacío de acción, sino como la celebración de una obra consumada. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Antes de que existiera lluvia, antes de que la semilla brotara del suelo, un vapor subía de la tierra y regaba toda su faz. La creación nos recuerda que todo empieza en silencio y vacío, pero la voz que ordena el universo sigue vigente. Donde antes había caos, surgió armonía. Donde había tinieblas, apareció la luz. Esa misma fuerza también puede habitar en lo humano. La capacidad de comenzar de nuevo, de levantar orden en medio de la confusión. Tal vez el mayor misterio no esté en los cielos ni en las estrellas, sino en ese pequeño reflejo de eternidad que arde dentro de cada uno de nosotros. El Edén muestra que no basta con tener abundancia ni con trabajar la tierra para sentir plenitud. La verdadera riqueza surge del encuentro con otro, del cuidado y de la compañía. La soledad desnuda el corazón y revela la necesidad de vínculos. En la unión, en la mirada compartida y en el gesto de cuidar lo creado, se esconde algo del paraíso original. Tal vez ese jardín perdido no está en la geografía, sino en la manera en que decidimos habitar la vida y compartirla con los demás. El huerto de Edén resplandecía en paz. Los árboles ofrecían su fruto, los ríos corrían con pureza, y el hombre y la mujer vivían desnudos, pero sin vergüenza. Sin embargo, entre la perfección del jardín se ocultaba la astucia. La serpiente, más sagaz que todos los animales del campo, se acercó con palabras cargadas de veneno disfrazado de verdad. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto?, preguntó con suavidad engañosa.
La mujer respondió: Del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. No tengas miedo. Solo una pequeña prueba y serás como los dioses. Sabráslo todo. Conociendo el bien y el mal. Eva miró el árbol prohibido. Lo vio agradable, deseable, codiciable por la sabiduría que prometía. Extendió su mano, tomó del fruto, lo llevó a sus labios y comió. Luego dio también a su marido, y él, en silencio, comió junto a ella. En ese instante, los ojos de ambos se abrieron, y lo que descubrieron no fue poder divino, sino vergüenza. Supieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para cubrirse. La inocencia había caído. Al atardecer, cuando la brisa recorría el huerto, oyeron la voz de Dios paseándose entre los árboles. El hombre y la mujer que antes caminaban con libertad, ahora se escondieron entre las sombras. Pero Dios llamó: ¿Dónde estás? Adán respondió con voz temblorosa: He oído tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Dios le preguntó: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? El hombre, tratando de huir de su culpa, dijo: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios preguntó a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y Eva respondió: La serpiente me engañó y comí. El juicio divino descendió. A la serpiente dijo: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: Multiplicaré tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre, el eco del castigo fue más duro. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres, y al polvo volverás. Adán, comprendiendo la misión de su esposa, la llamó Eva, porque ella sería madre de todos los vivientes. Dios, en un acto de misericordia, les hizo túnicas de pieles y los vistió, cubriendo su vergüenza. Pero ya nada sería igual. Entonces Jehová dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y viva para siempre, y lo echó del huerto, para que trabajara la tierra de la cual fue formado. A la entrada del Edén, Dios puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, guardando el camino al árbol de la vida. El paraíso quedó cerrado, y el hombre, que había nacido para la eternidad, se encontró caminando hacia la muerte. La desobediencia no nació del hambre, sino del deseo de ser más de lo que se es. El fruto prohibido fue un espejo que reveló la ambición humana. Con él llegó la vergüenza, la distancia, el miedo a la mirada del otro. Y sin embargo, aún en la fractura apareció un gesto de ternura, la mano que cubrió la desnudez. Es un recordatorio de que la gracia puede convivir con la culpa, y de que en medio de las ruinas siempre queda una puerta abierta hacia la esperanza. El tiempo había pasado desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. El paraíso había quedado atrás y la tierra, hostil y áspera, exigía sudor y trabajo para producir su fruto. En medio de esa dureza, Eva concibió y dio a luz a su primer hijo. Lo llamó Caín, diciendo con gratitud: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después nació Abel, su hermano. La vida de ambos tomó rumbos distintos. Abel se inclinó hacia los rebaños, cuidando las ovejas que pastaban en los campos. Caín, en cambio, se entregó a la tierra, labrando con esfuerzo lo que el suelo ofrecía. Dos hermanos, dos caminos, dos formas de presentar su trabajo al Señor. Llegado el tiempo de la ofrenda, Caín llevó fruto de la tierra. Abel, por su parte, ofreció lo mejor de sus ovejas, los primogénitos y la grasa más apreciada.
Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. En ese momento algo se quebró en el corazón del primogénito. El rostro de Caín se ensombreció, su interior se llenó de furia y envidia. Dios, viendo su tormento, le habló con ternura y advertencia. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo, tú puedes dominarlo. Pero Caín no escuchó. Su resentimiento ardía como fuego en sus entrañas. Llamó a su hermano con aparente calma. «Salgamos al campo». Y cuando estuvieron solos, en la quietud de la tierra abierta, la ira se desató. Caín se levantó contra Abel y el campo se tiñó con la primera sangre derramada por manos humanas. Abel cayó y con él la inocencia de la fraternidad. Dios habló a Caín. «¿Dónde está Abel, tu hermano?» Él respondió con frialdad y evasiva. No sé dónde está mi hermano. ¿Acaso soy yo responsable de él? Pero la voz del Señor fue más fuerte. «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». El juicio fue pronunciado. «Maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te dará su fuerza. Errante y extranjero serás sobre ella». El peso de la condena aplastó a Caín, que clamó: «Grande es mi castigo para soportarlo. Hoy me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. Seré errante y cualquiera que me halle me matará». Pero aún en medio del castigo Dios mostró misericordia. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Y puso en él una señal para que nadie lo matara. Así, Caín salió de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín edificó una ciudad y la llamó en honor a su hijo, Enoc. De su descendencia surgieron artesanos, músicos y hombres de oficio. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jubal, padre de los que tocan arpa y flauta. Tubal-Caín, artífice del bronce y del hierro. Y entre ellos Lamec, que tomó 2 mujeres y se jactó con violencia. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. La corrupción humana crecía, y con ella el eco del pecado se extendía como sombra sobre la tierra. Pero la historia no terminó en la desesperanza. Eva, tras la pérdida de Abel y la tragedia de Caín, concibió nuevamente. Dio a luz a un hijo, y lo llamó Set, diciendo: «Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín». De Set nació Enós, y con él un soplo de esperanza. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En medio del dolor y la violencia, un nuevo linaje se levantaba, llamado a buscar al Creador. Este capítulo nos recuerda que el pecado no se quedó en el Edén, sino que germinó en la familia misma. Caín no cayó por ignorancia, sino por dejar que la envidia gobernara su corazón. La primera muerte en la historia no vino de una enfermedad ni de un accidente, sino del odio entre hermanos. La pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano?, resuena aún hoy. Es un llamado eterno a la responsabilidad, a la solidaridad que tantas veces olvidamos. La sangre de Abel clama justicia, pero también nos invita a reconocer que nuestras acciones nunca son neutras, afectan a quienes nos rodean. Y sin embargo, el capítulo no acaba en oscuridad. Con Set y Enós surge un nuevo inicio. Aunque la tierra se llenó de violencia, también se abrió un camino hacia la esperanza. Los hombres empezaron a invocar a Jehová, buscando en él la vida que el pecado había manchado. El mensaje es claro. Aun cuando el mal parece triunfar, Dios siempre abre una puerta para la redención. La historia de Caín y Abel es advertencia, pero también promesa. En medio del dolor humano, Dios no deja de extender la posibilidad de volver a Él. Los primeros capítulos de Génesis nos muestran mucho más que historias antiguas. Nos hablan de la creación del mundo y de la vida con propósito, del don de la libertad y de cómo nuestras decisiones moldean nuestro destino. Adán y Eva nos enseñan sobre la tentación y la responsabilidad. Caín y Abel nos muestran cómo los celos y la ira pueden alejarnos de Dios. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias acciones, a reconocer nuestros errores y a buscar siempre la reconciliación y la guía divina en cada paso que damos. Si quieres descubrir más relatos de la Biblia,
conocer lo que pasó con la descendencia de Caín y otras historias llenas de enseñanzas, suscríbete para no perderte el próximo episodio. Y comparte este vídeo para difundir la palabra de Dios.